Vamos a entrar en el consejo de la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 3. De ahí vamos a traer el mensaje que el Señor nos ha dado para esta noche. Gloria a Dios, un mensaje de exhortación por parte del apóstol Pablo a los romanos y ahora a nosotros, gloria a Dios, a través del tiempo. Romanos capítulo 3, versículos del 21 en adelante, gloria a Dios. Y voy a leer los primeros 3 versículos para así poder entrar en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Ahora le ruego, mi Padre, que derrame de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Y sobre todo los que han de escuchar la palabra, Padre, a través de los micrófonos y de la radio, mi Padre. Para que, Señor, se den cuenta que ustedes de los tiempos pasados siempre han manifestado su justicia, que lo hizo a través de la ley dada a Moisés, mas ahora es por la fe, como lo hemos oído, en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, prepare los corazones de los que lo van a oír, mi Dios, para que retengan su palabra, Padre, y la puedan poner por obra. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, podemos darnos cuenta aquí cómo el apóstol Pablo hace un énfasis muy grande, que aparte de la ley que fue manifestada, la justicia de Dios a través de ellos, gloria a Dios, la cual fue, la dice la palabra de Dios, gloria a Dios, anunciada o predicada o testificada por la ley y por los profetas. De manera que podemos ver, mis amados hermanos, que Dios siempre se ha preocupado por su pueblo. A hoy nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero nos exhorta a través de la misma palabra, gloria a Dios, el versículo 22, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. De manera que, amados hermanos, todos, aún los que estamos aquí reunidos y los que nos estén escuchando, podemos darnos cuenta que Dios no hace acepción de personas, que tanto nos ama a nosotros como ama a los que están en otro lugar, que tanto ha dado la salvación para todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, como la sigue dando para aquellos que aún no le han conocido. Pero que a través de la palabra quizás en esta noche alguien pueda abrir su corazón a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como Salvador, ya que haya escuchado todo lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en la carta a los romanos, gloria a Dios, porque el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que no hay error, hermano, de decir, pues es que esto no es para nosotros. Dice que cuando todos pecaron, están excluidos de la gloria de Dios. De manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer si la palabra de Dios nos dice que todos pecaron, hermanos? Pensar, si estoy en pecado, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? Porque una cosa es
realmente recibir a Cristo en nuestro corazón por la fe. Y otra cosa es decir que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar, hermanos, pero muy difícil cumplir. Y cumplir las cosas de Dios no es difícil si nos apegamos a su palabra. Si leemos las Sagradas Escrituras y las creemos, ya que ahora es por fe, no es por la ley, como lo está anunciando aquí el apóstol Pablo. Gloria a Dios. De manera que, hermanos, tenemos nosotros que pensar si para Dios nosotros no estamos excluidos, porque dice que Él no hace acepción de personas, de manera que debemos de proseguir adelante nosotros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, debemos amarnos los unos a los otros y debemos de proseguir conforme a la palabra de Dios hasta el final del tiempo, creyendo y obrando conforme a la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? ¿Cuántos no son los que han creído? Muchos. Pero ¿cuántos no son también los que se han apartado? Muchos también. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, mi amado hermano, mi amada hermana, porque para Dios, dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores. Así lo dice el versículo 23. Y el pecado, mis amados hermanos, es universal. O sea, cualquiera está en pecado. Pero del momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento estamos limpios, somos limpiados y pasamos a ser hijos de Dios. Dios nos da ese privilegio a través de nuestra confesión y arrepentimiento, pidiéndole a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ese perdón para que seamos aceptos delante de Él. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi amado hermano, tiene que haber un acercamiento a las cosas de Dios. Porque el pecado es múltiple, tiene muchas definiciones. No nomás se peca no creyendo en Dios, se peca de muchas maneras. Porque el pecado es transgredir la ley divina de Dios. Y muy seguido, la mayoría de las personas la transgreden, o sea, cometen pecado. De una u otra manera cometen pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es divina, es pura. Y Él nos exhorta para que nosotros creamos en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es por fe, hermanos. No debemos nosotros dudar y decir, no, pues yo no tengo de qué arrepentirme. Yo me porto bien, doy limosnas, hago el bien. Pero ¿cómo estás delante de Dios? ¿Ya lo aceptaste como tu Salvador? Porque no es nomás decir yo creo en Dios. Hay que creerle a Dios. Y lo que dice la palabra aquí en las Sagradas Escrituras, mucha gente que dice que cree en Dios, no le cree. Y no, por lo tanto, no le obedece. ¿Cómo puede entonces una persona así decir que cree en Dios? Cuando nosotros decimos creemos en esto es porque estamos seguros. Si nosotros decimos creemos que este doctor nos puede ayudar, estamos creyendo en la sabiduría o la capacidad de aquella persona, de aquel doctor o doctora. Pero si no creemos, si nomás decimos, no, pues yo creo en la doctora, pero no en lo que hace. No. Tenemos que creer a la persona con sus hechos completos. Así es a Dios. Tenemos que creer que hay un Dios, pero tenemos que creerle también en lo que Él nos dice que hagamos. No nomás decir que creemos en Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el diablo también cree, pero tiembla porque sabe lo que le espera. Amén. Gloria a Dios, de manera que la transgresión es pecado. Y transgredir la ley de Dios es el límite, hermanos, entre lo divino y lo malo. Cuando transgredimos la ley de Dios, Dios es divino, entonces nosotros estamos ofendiendo a Dios a través de hacer lo malo. Y lo malo lo podemos hacer de muchas maneras.
¿Cómo negamos a Dios? De muchas maneras. Una de ellas es no obedeciéndole. Si creemos en Dios, debemos de obedecerle por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Estamos transgrediendo la ley, estamos pecando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es divina y Dios es divino, mi amado hermano. Él es el único ser que no tiene nada de que se le acuse, como a nuestro Señor Jesucristo igual. Él también fue sin error, no tiene de qué se le acuse. Ahora, la iniquidad, gloria a Dios, ¿verdad? La iniquidad también es una acción mala. La iniquidad es aquello que hacemos, pero que decimos, no creo que esté haciendo mal. Cuando dentro de tu corazón sabes, si has leído la palabra de Dios, que estás mal delante de Dios. Porque la mayoría de las personas, aún cristianos, hermanos, dicen, yo no creo que esto sea así. Yo lo he oído en mi familia. No, pues yo no creo que Dios vaya a ser malo, ¿por qué nos va a castigar? No, Dios no es malo, pues nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos heredar esa promesa de vida eterna. Si fuera malo, desde un principio diría, tú ya no entras y ya, basta, sería malo. Pero siempre nos está dando la oportunidad del arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano es el que no acepta las cosas. Por eso la iniquidad es una acción mala, gloria a Dios, que pues muchas veces la persona no lo quiere aceptar, pero hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos pecar y entonces podemos ver que estamos en un error. Y el error es pecado. ¿Por qué? Porque dudamos, no creemos lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, por ahí vi un texto yo que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, es una iniquidad. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es una iniquidad, hermanos, es un pecado. Pero muchas veces, mi amado hermano, creemos que no tiene nada que ver. Y mire, fíjense, cuando nosotros entramos en esa iniquidad, hay veces que podemos andar tan contentos creyendo aquello y cometemos ¿qué? Un error. Cometemos un error porque como cristianos tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, no ignorarla, porque si ignoramos la palabra de Dios, estamos cometiendo un error muy grande por lo que estamos ignorándola. Y el error nos conduce al pecado, a no creerle a Dios. Y cuando nosotros realmente, gloria a Dios, estamos haciendo eso, vamos a tener la paga. Mire, vamos a ver allí mismo atrásito, Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Versículos del 21 al 22. Gloria a Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El primer error, no glorificar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está un pecado ya. Por eso lo está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Se da cuenta? Qué iniquidad tan grande, qué error tan grande también. Cuando nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, porque no solamente nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y de tomar la herencia que Él nos está ofreciendo, que es la vida eterna, sino que suple nuestras necesidades, calma nuestros dolores y sana nuestras enfermedades, nos las quita, hermanos, y sana nuestros dolores, nos permite que podamos caminar, aunque nos duelan las piernas, aunque se nos duerma, esto y lo otro, seguimos caminando. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene con la diestra de su poder. Pero qué error tan grande, ¿verdad? Vamos a seguir ahí leyéndole, mire.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros caemos en ese error, poco a poco nos vamos olvidando de Dios y nuestro pensamiento se va a ennegrecer y ya no vamos a pensar bien de Dios, sino vamos a estar pensando nomás en las cosas del mundo. Y mira lo que dice, gloria a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Pierde uno el razonamiento de las cosas hacia Dios. Ay, no, yo sí, pero no me gusta leer. O no esto, yo prefiero hacer esto. Y ahí está haciendo otras cosas que sabe bien, que las puede hacer después. Que primero es Dios. Que hay que nutrir el espíritu con la palabra de Dios. Así como nutrimos el cuerpo cuando nos da hambre, ¿verdad? Que queremos echarle de comer. ¿Verdad? Si no comiéramos, hermano, por todo el día, un día y otro día, unos 2 días que no comiéramos, ¿qué nos pasaría? Estaríamos firmes, estaríamos bien contentos. Ay, qué padre que una comida. Yo creo que nos empezaríamos a sentir débiles porque la carne necesita alimento. El cuerpo corporal necesita la alimentación física. Entonces, si no comiéramos, estaríamos débiles. Así pasa también el espíritu. Si no nos nutrimos a través de la palabra de Dios, nuestro espíritu lo estamos debilitando, gloria a Dios, y este cuerpo que es templo del Espíritu Santo se va debilitando también. Y vamos, ¿qué? A perder la razón sobre las cosas de Dios, no que nos volvamos locos, no. La razón, ya no vamos a razonar conforme a lo espiritual, sino vamos a estar razonando en la forma corporal o carnal. Pensando más en las cosas del mundo que también pensar en las cosas de Dios. Necesitamos muchas cosas del mundo, hermanos. Dios no nos quita eso. Pero primero es Él. Y fíjense lo triste es, por eso aquí el apóstol Pablo está dando esta versión aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 1, versículo del 21 al 22, al 23. Está diciéndonos esto, ¿por qué? Porque podemos caer, hermanos, podemos caer de nuestra fe, que nos llame más la atención las cosas del mundo que las cosas de Dios. Tenemos que dejar a un ladito lo del mundo. Necesitamos cosas del mundo, pero no todo, hermano. Ahora, podemos dar gusto de una cosa, pero primero es mi Dios y mi Cristo. Porque si no, mire lo que dice, nuestro corazón va a ser entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No, yo sé lo que hago. Wow, yo ya he leído la palabra de Dios, ¿qué me vas a decir a mí? Esto, lo otro. Se envanecen. Y ahí se lo está diciendo la palabra. Profesando ser sabios, se hacen necios. Y eso lo vemos muy seguido en muchas personas que leen la palabra. No, yo sé, yo puedo hacer esto, puedo hacer acá. Si conoces la palabra de Dios, deberías de tener respeto por ella, porque es sagrada, y obedecerla para poder seguir adelante. Qué error tan grande se comete, ¿verdad? Decir, no, dejar la Biblia a un lado y dejar otras cosas seculares que podemos hacerlas después, pero ahí estamos. No, yo nomás cuando vaya al templo ahí me nutro yo, ¿sí? Por eso les digo, déjese un día o 2 sin comer a ver si se siente bien. Y así pasa con el Espíritu. Si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está en nosotros se va a debilitar. ¿Por qué? Porque no lo alimentamos de la palabra de Dios. Esta es nuestra comida de nosotros, lo espiritual. ¿O acaso no dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo lo dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de quién? De la boca de aquel que está ahí arriba, de nuestro Dios. Entonces, tomémoslo en cuenta. No lo dejemos de lado. Eso no tiene nada que ver. No, la palabra de Dios, todo es útil para enseñarnos y para redarguirnos a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué está cambiando ahorita el mundo? Las cosas de Dios, ¿por qué? Antes en aquel tiempo la cambiaban haciéndose imágenes de esto y del otro acá, y hoy ¿por qué la están cambiando? Por la falsa ciencia, por la tremenda tecnología que está permitiendo Dios que avance. Lo hace para nuestro provecho, sí, pero se están perdiendo. Muchos jóvenes se están perdiendo. Miles de jóvenes, hermanos, se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la tecnología la están aprovechando aquellos que dicen ser sabios, son necios, para meterles falsas doctrinas a los jóvenes. Fíjese usted ahorita que la mayoría de los jóvenes, muchos por ignorancia y otros porque les gusta, se están tatuando. Hay jóvenes que la cara acá, todo, pobrecitos. Me parece que, no me acuerdo en qué libro es ahorita, pero está escrito es en Deuteronomio, no me recuerdo, que nosotros no debemos de hacernos ninguna tosura, ni señales o marcas en el cuerpo. Ahí lo dice, porque es abominación a Dios, a nuestro Dios. De manera es que tenemos que orar mucho por ellos, hermanos. Mucho tenemos que orar, porque lamentablemente en las escuelas, en hospitales, en donde quiera, se están metiendo toda esa gente que está metiendo una doctrina falsa. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que amarlos, orar por ellos para que se salven, porque sabemos la condenación que viene. Pero bueno, porque ahí mismo, fíjense bien, para todos aquellos de lo que está hablando aquí la palabra de Dios, gloria a Dios, y que también en su incredulidad están negando, cometen el error por incredulidad también. ¿Y qué les espera, hermanos? Ahí mismo el versículo 18 y 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos aquellos que te dicen, no tiene nada que ver esto, no te creas. Sí dice así, pero es nomás así, asado. Ellos te lo están diciendo para que tú creas a la manera de ellos, no a la manera que Dios nos dice. Aquí Dios nos exhorta. ¿Por qué? Por lo que les espera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de ellos, toda injusticia, todas las mentiras que echan, pero lo hacen por incredulidad, porque no creen a la palabra de Dios. Nosotros, los que hemos sido salvos, tenemos la obligación de orar por ellos. Hay que orar por todos aquellos que han aceptado a Cristo y que se han salido, y por todos aquellos que aún no lo aceptan, pero que andan buscando ellos a ver en dónde dice algo acerca de cómo salvar su alma. Hay que estar preparados, hermanos, para presentarles. Quizás nos pueda costar sacrificio, no sé, pero solo Dios lo sabe, pero tenemos que estar preparados para todo eso. Amén. Entonces, de manera que podemos ver que el pecado, gloria a Dios, es un insulto a la veracidad de la palabra de Dios, la incredulidad. Pero ellos están ignorantes, y otros que han salido ya, que han recibido a Cristo, se hacen incrédulos por conveniencia, pero solo se están ya entregando su alma al enemigo para que cuando llegue el final, junto con ellos, vayan a dar al lago de fuego. Qué triste, ¿verdad? Oremos por ellos, hermanos. Oremos por todo ese pueblo de Dios que se ha salido y que anda en pos de otros dioses. Y los dioses de ellos, de la mayoría de ellos ahorita, es el dinero, hermanos. Y si nos vamos a la palabra de Dios, vemos lo que es el amor al dinero, las consecuencias que nos pueden traer. Se necesita, sí, pero lo primero es Dios, que dice ahí en Mateo 6:33,
que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos va a venir por añadidura. ¿Por qué temer? Hay que creerle a Dios. No, decir, no, pues sí, pero que acá y que allá, no. Nosotros, si alguno de ustedes que me escuchan sabe que anda en pecado, tiene que pedirle perdón a Dios. Mire lo que hizo el rey David cuando él cometió pecado, gloria a Dios. Mire, vamos a ver allí en el Salmo 51, gloria a Dios, porque el rey David cometió un pecado muy grande delante de Dios y siendo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque mandó al frente de guerra al esposo de Betsabé, una mujer muy hermosa, para que a tomarla él por esposa. Pero ¿quién viene y le dijo? Natán viene y le dio su pecado. Pero ¿qué hizo él cuando se arrepintió? Mire, vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. En el Salmo 51, versículo del 1 en adelante, mire, cuando hay arrepentimiento sincero, fíjese bien lo que dice. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjese bien lo que está diciendo el rey David. Ten piedad de mí. Está clamando. Así debemos de clamar nosotros cuando sabemos que andamos en pecado, que sabemos que no estamos cumpliendo con Dios. Decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque son rebeliones contra Dios. Cuando nosotros pecamos es una rebelión contra Dios, porque no estamos cumpliendo con los mandatos de Él. Amén. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Gloria a Dios. Ahí el rey David está clamando, está implorando la misericordia y la piedad de nuestro Dios para que lo perdone, porque ya Natán le había dicho, ese eres tú. Porque él mismo lanzó la sentencia de lo que debía recibir el hombre que cuando él estaba diciendo que había dos hombres, un rico y un pobre, y el rico tenía muchas ovejas, y el pobre nomás tenía una ovejita, y el rico hizo una fiesta y mandó a que le quitaran su ovejita esa para él matarla y ponerle de su fiesta. Y le digo, ¿crees tú que merecería? Dijo, merece la muerte. Ese eres tú, porque le quitaste la esposa a un hombre íntegro y lo mandaste al frente de batalla para que muriera allí. ¿Se da cuenta? Mas Dios lo perdonó. Ya cuando se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue sincero. No volvió a pecar de esa manera ya jamás del rey David. Y luego que dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así, hermanos, cuando nosotros negamos a Dios por medio de la manera que sea, por error, por iniquidad, por transgresión, en fin, por tantas cosas que podemos pecar, cuidado, hay que hincar nuestra rodilla o parados, pedirle a Dios que nos perdone, porque el pecado de nosotros siempre va a estar allí enfrente y lamentablemente muchas veces nosotros no queremos doblarnos, no queremos reconocerlo, sino que la incredulidad o la rebeldía entra en el corazón del ser humano, porque el diablo es lo que trata todo el tiempo de que tú te rebeles contra Dios y no le obedeces. Entonces, ¿qué pasa? Que viene lo que estábamos leyendo ahorita, gloria a Dios, ahí en Romanos, que la ira de Dios ya está lista. Así es que, cuidado, hermanos. ¿Queremos la vida eterna que Dios nos ofrece allá en el cielo? ¿O no queremos eso? Queremos que la ira de Dios se manifieste en nosotros, no pidiendo perdón. Tan fácil que es verdaderamente arrodillarte y clamar a Dios y decirle, Padre, yo sé que yo no estoy bien, Señor, porque yo tolero estas cosas, Padre, porque yo hago estas cosas, o porque yo digo estas cosas, o porque miro estas cosas, que sabemos que no debemos de hacerlas ni mirarlas, y mucho menos pronunciarlas.
Qué triste, ¿verdad? Que la gente le dice, si le dices, yo cumplo con predicar la palabra, cumplo con exhortar, y aquel que me pide consejo, cumplo con decirle con la palabra lo que le viene, si no le pide perdón a Dios. Si el tal o cual no quiere aceptarlo, ya es su problema de él y Dios. Yo ya cumplí con exhortarle, con decirle a través de la palabra, no de que yo puedo, no, lo que dice Dios, como dice el rey David, gloria a Dios. Así es que el pecado, dice, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta ahí nomás que les voy a leer. Pero para que ustedes vean cómo aún el rey David se arrepiente, porque nosotros no podemos arrepentirnos si cometemos un pecado. Todos los pecados no son perdonados. Nomás el pecado, o sea, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que no va a ser perdonada ni en este siglo en que vivimos, ni en el futuro. Tengamos cuidado con lo que hacemos, amados hermanos, porque es muy fácil caer en el pecado, gloria a Dios. Así es que tengamos nosotros, gloria a Dios, en cuenta, ¿verdad?, que el pecado es universal y entró al mundo a través del diablo, por medio de él entró a Satanás, a Adán, entró a Satanás y luego Satanás lo transmite a Adán y ahí quedó para toda la descendencia. Pero qué grande y misericordioso es nuestro Dios, que ha suplido esa necesidad, como lo dice al principio, por fe. Nos ha justificado delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y el perdón de pecados, para que de esa manera nosotros podemos tener derecho a esa promesa y a la vida eterna que Él nos ofrece. Gloria a Dios. Versículo 24. Porque Dios provee para nuestra justificación, para aquello que nosotros podamos tener, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Él. Y esa es la redención que nos ofrece Dios, que la gracia, o sea, por el amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos perdonados cuando nos arrepentimos y nos confesamos con Él. Como dice allí mismo en Romanos 9, gloria a Dios, déjeme ver si lo encuentro aquí rápido. Parece que es Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. No, sí es el 9. Miren, versículo 8. ¿Mas qué dice? La palabra de Dios está hablando de la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es lo que estamos predicando ahorita, hermano, hermana. Gloria a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Se da cuenta, amado hermano? Por eso, hermano, es bueno leer la palabra, escucharla, pero confróntelo que le están diciendo la verdad. No se deje engañar por aquellos que le dicen, no te creas. Aquí dice que pidas, sí, pero dice más cosas, no nomás dice que pidas. Porque si les puedo recordar lo que dice Juan, el Evangelio de San Juan, el 15:7. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué?
Porque nosotros debemos de ser así, de esa manera, como dice allí en Juan 14, ¿es 14 o 15:7? 15:7, ¿verdad? ¿Sí? 15:7. Es decir, si nosotros nos arrepentimos y creemos verdaderamente en Él, nosotros podemos pedir lo que queramos y va a ver usted que la palabra de Dios lo dice de esa manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en Romanos, yo me iba para acá, perdón. Y es que me gusta leerlo para que ustedes se den cuenta. Gloria a Dios. Porque muchas veces uno habla y luego puede hacer que diga, no, pues sí, él dice, pero quién sabe, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que podemos hacer, es el Evangelio de San Juan 15:7. Si permanecéis en mí, fíjese bien, se necesita permanecer en Él. Y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, hay una promesa. Pero hay una condición. Tenemos que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros y las creamos. Tenemos que creerlas porque si permanecen en nosotros estas palabras, las vamos a creer. Si no, vamos a decir, ya lo hemos oído muchas veces, ¿sí? Pero lo has puesto por obra. ¿Has obedecido a lo que dice Dios? Porque muchas veces podemos decir que somos cristianos, ¿sí? Podemos dar nuestras ofrendas y diezmos y todo, y cantar y todo, ¿sí? Pero ¿qué dijo mi Señor Jesucristo? Este pueblo, ¿de qué? ¿De labios qué? Me honra. ¿Más qué dijo? Mas su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuánta razón tiene mi Señor Jesucristo? Que muchas veces venimos a la iglesia y cantamos y adoramos y decimos conferencia, sí, pero luego salimos de aquí y ya se nos olvidó todo lo que el pastor predicó, ya se nos olvidó lo que nuestro Dios nos dice, nos recomienda o nos dice que hagamos, gloria a Dios, pero ya nos fuimos y empezamos a vivir otra vida, otra manera de ser. Ya llegamos a la casa. A los que les gusta mucho el asunto de el internet, prenden su televisión y ahí están con esta. Es bueno, juega un rato, pero a ver qué dice la palabra. Que Dios se agrade, que tus obras para Dios sean buenas, sean aceptables delante de Él. Que no te pases todo el día sin acordarte de Él ni de su palabra. Porque acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Si nuestro corazón está muy lejos de Él, ¿qué quiere decir? Que si viniera Cristo en esos momentos, ¿qué? Aquí nos quedamos, hermanos. Aquí nos quedamos si viene Cristo y nos encuentra desordenados. Si nos encuentra aquí en lugar de estar preparados, velando a través de su palabra, a través de la oración, que nos encuentre en otras cosas que realmente no nos edifica nada. Cuando estás leyendo un libro que te edifica, está bien, como los jóvenes que van a la escuela, que están leyendo sus libros porque tienen que aprender. El hombre de negocios que tiene que aprender lo que qué tiene que hacer, de que pague impuestos, o quién sabe, tantas cosas que tienen que hacer, tienen que estar leyendo, tienen que estar bien, tienen que estar al día. Los médicos, los que trabajan con los médicos, tienen que estar al día. Dios no se enoja porque tú te agarras tu libro y estás viendo, mira ahora lo que hay, esto, no. Pero Él no se agrada de que tú agarres otras cosas y te embebas allí, y ahí estés, y ahí estés, y ahí estás. ¿Y Dios? Sí, el domingo voy, sí, el sábado, o el miércoles, o el día que tengan culto, ese día. No, hermanos, fíjese lo que dice la palabra de Dios, por tu corazón entenebrecido, ya no lo asimilas, ya tu corazón está muy lejos de mi Señor Jesucristo. Pero Él nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle perdón como lo hizo. ¿Quién? David, el rey David. Y es muy elocuente
y lo está diciendo con aquella cosa que nosotros debemos de imitar a esa clase de personas y decir, yo voy a ser como el rey David, que clamó para ser perdonado, porque yo sé que yo ando mal delante de Dios y voy a clamar para ser perdonado o perdonada. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios provee para nuestras necesidades, gloria a Dios. El 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense qué hermoso. Por la fe, gloria a Dios, que nosotros tengamos, hermanos, por eso vamos a ser justificados por la fe en Jesucristo. Ahí se va a manifestar la justicia de Dios para que nosotros podamos tener entrada a esas mansiones, a esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Es una herencia, hermanos, preciosa. Es algo que debemos de conservar, de buscar siempre, porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Estemos ya ancianos, estemos jóvenes, no sabemos. La vida es corta, muchas veces nos falta por qué, y hasta ahí llegamos. Cuidado, hay que fijarnos qué podemos hacer ante este ofrecimiento que nos da aquí la palabra de Dios en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos está justificando ante Él mismo. Gloria a Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Dice bien, está bien clarito, bien especificado, no hay para dónde nos hagamos que decir, no, pues sí, ahí dice, pero no creo, no. Tenemos nosotros que ver eso. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El versículo 26. En este tiempo, es la mira de Él justificarnos ante Él mismo por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que acercarnos a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que en Él. Es mentira esa de que, no, que pídele a la Virgen, que porque ella intercede y que, no, ni aún la Madre de nuestro Señor Jesucristo puede interceder, porque el que murió por los pecados fue nuestro Señor Jesucristo, y usted lo puede ver en la palabra de Dios, hermano, no se deje engañar. Véalo para que vea por quién nosotros somos salvos, y aquí lo está diciendo el versículo 26, gloria a Dios. Vamos a terminar en el 27 y 28, hermanos, para que ya nosotros entendamos de una vez que necesitamos ser justificados por medio de mi Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermanos, por más que lo busquemos, no hay otra manera. El único que expió y nos hizo que fuéramos justificados delante de nuestro Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro Redentor. Gloria a Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí queda excluida la jactancia de nosotros. Solamente por la ley de la fe podemos ser nosotros justificados, y así lo dice el versículo 26. De manera que tenemos que creerlo y hacerlo, porque el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De manera que, amados hermanos, nosotros tenemos que buscar siempre las cosas de arriba, no las de este mundo. Las de este mundo Dios nos va a suplir nuestras necesidades. Él nos va a cuidar siempre, porque Él tiene cuidado de los que somos sus hijos. Pero si nosotros dejamos a Dios a un lado, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no le creemos y no obedecemos a su palabra?
Tenemos que obedecer a su palabra. De otra manera, seremos excluidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están excluidos, o sea, están hechos a un lado de la gloria de Dios. Aleluya. Dice, no dice excluidos, dice destituidos. Sí, dice destituidos, ¿ya? Te hicieron para un lado, hazte un lado. Y no es Dios, es nuestro pecado, nosotros mismos que buscamos el pecado. De manera que, hermanos, mi recomendación es esta. Busquémosle verdaderamente con un corazón arrepentido. Que este mensaje que nos da Dios en esta tarde, en esta noche o esta tarde, no quede en el aire, hermanos. Que no haya entrado por aquí, por este oído y salga por este y no lo retengamos. Que retengamos algo de su palabra y nos pongamos a meditar cómo estoy delante de Dios. Porque acuérdese, si al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Imagínense cuando nosotros desobedecemos todas las cosas que no debemos de hacer aquí. Pues aquí nos dice que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas acá, no hagas allá. Y también nos dice que debemos de ser así, 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 así. Acuérdense de Gálatas 5, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Siempre se los voy a recordar, hermanos. ¿Para qué? Para que las lean y se den cuenta de cómo andamos delante de Dios. ¿Cómo son mis frutos? Así es que vamos a hacer una invitación en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Si tú por ahí donde estás has escuchado este mensaje y piensas que necesitas ser perdonado de tus pecados, solamente hay un camino y lo hemos leído y lo hemos explicado, que es Jesucristo. Acércate a Él, pídele perdón y Él te justificará delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que en cuanto tú seas perdonado porque lo has pedido, tus pecados serán borrados, serán lavados por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Y serás limpia y se pasarás a ser hijo o hija de Dios, porque así lo dice la palabra. Si has pensado hacerlo, gloria a Dios, vamos a hacer una oración y tú sígueme para que así tú mismo, seas hombre, seas mujer, ya pases a ser hijo de Dios y tus pecados sean perdonados. Dios y Padre Celestial, le ruego, mi Padre, que si alguna persona, sea hombre, sea mujer, mi Padre, en estos momentos, Señor, está arrepentido o arrepentida de la vida que lleva mi Padre y le está pidiendo perdón conforme a lo que estamos hablando, mi Dios, yo le ruego, mi Padre, y usted, Señor, la perdone por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Porque quizás ella no sepa cómo hacerlo o él cómo hacerlo, pero estoy intercediendo por ellos, Padre, para que usted, Señor, conforme a su palabra, Señor, la acepte, Señor, como su hija, ya que ella quizás en estos momentos, o él en estos momentos esté diciendo que quiere ser su hija, que usted le perdone. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ruego, pues, mi Padre, que acepte esa oración, Padre, y perdone a esa persona, sea hombre o sea mujer. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ruego, pues, mi Padre, por ellos, Padre, para que, Señor, ya sepan que han sido liberados del pecado y que ahora, Señor, se deben dirigir por su palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú eres hombre o eres mujer y has aceptado a Cristo como Salvador, desde este momento eres libre de todo pecado. Ahora solamente tienes que leer la palabra de Dios, buscar una iglesia donde reunirte, donde se hable la palabra de Dios, y así sigas adelante, siempre orando y leyendo la palabra y creyéndola, para que así no caigas de la gracia de Dios. Yo te recomiendo que no te apartes a diestra ni siniestra, como lo han hecho muchos, sino que prosigas al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, para que así tu vida cambie completamente y Dios supla todas tus necesidades y calme todos tus dolores y sane todas tus enfermedades.
Y lo hiciste, pues gloria a Dios y te felicito porque es lo mejor que has podido hacer en tu vida. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, seas hombre o seas mujer. Vamos a orar por la palabra que hemos traído y después le vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Sergio. Damos gracias, Dios y Padre Celestial, por su palabra que hemos traído, Señor, rogando y pidiendo, Padre, que la misma, Padre, cumpla el cometido para lo cual la hemos predicado, que es la salvación, Padre, de aquellos que aún no le conocen, Padre, y también de aquellos, Señor, que se han apartado del camino suyo, mi Dios, para que, Señor, los redarguya a través, Señor, del Espíritu Santo, Padre, que los motive de tal manera que vean el error que han cometido, Padre, y que dejen la incredulidad y crean a su palabra, mi Padre, y que vivan de acuerdo a ella, Señor. Gracias por su palabra que hemos traído en esta noche. La recibimos, Padre, como pueblo suyo, mi Dios. Y ahora yo le ruego, mi Padre, que su poder se siga manifestando a través del Espíritu Santo para que nos siga nutriendo. Y así, Padre, nosotros también estar seguros que si nuestro Señor Jesucristo viniera o llegásemos a partir en cualquier momento, estaremos delante de su presencia. Gracias por ello. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dale el aplauso a Cristo, gloria a Dios. Vamos a